Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para compartir sobre nuestra fe, para compartir testimonios de conversión, formación, catequesis, música católica. Y pues realmente estoy muy contento con lo que está sucediendo con el canal y estas transmisiones en vivo, ¿ok? Se está formando una bonita comunidad de todas partes del mundo. Así que pues si te vas conectando es importante que coloques en los comentarios de qué lugar te estás conectando, de qué país te estás conectando y si se escucha y se ve bien el video. Es importante, ¿ok? Recuerda también darle like y compartir este video a todas las personas. De esa forma el algoritmo pues muestra que este video es interesante. Entonces recuerda tres cositas: like, compartir y comentar de qué lugar te estás conectando, ¿ok? Antes de empezar y presentarle a nuestro invitado especial de la noche de hoy, que pues ya como ven está conectado, quiero invitarlos a que se suscriban a la Escuela de Apologética Católica de ASAM. Es una escuela que está aprobada por 5 obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte con sacerdotes, laicos comprometidos, apologistas, desde la comodidad de tu casa, 24/7, de tu celular, tablet o computadora. Y también puedes adquirir el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, en www.defiendetufe.com, ¿ok? Porque recuerda que, como dicen por allí, católico ignorante, futuro protestante. Entonces es importantísimo que tengas en cuenta la formación, y precisamente por eso nosotros también hacemos este tipo de espacios para traer personas, traer sacerdotes, traer teólogos, personas que nos ayuden y nos formen a seguir creciendo en nuestra fe. Por aquí nos saluda Teresa Ruiz desde Nevada, desde Las Vegas. Por acá nos saluda también Silvia desde Chile. También por acá María Laura, bendecida noche hermano desde Venezuela. Hoy día de la patrona de Venezuela, de mi país, la Virgen de Coromoto. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, en su advocación de la Virgen de Coromoto en mi amada patria Venezuela. Por acá desde Bogotá nos saludan. Por acá Valentina Melo dicen: invitaron al mejor exorcista sacerdote del mundo. Dios mío, ya quiero escuchar entonces el testimonio del padre. Por acá nos saluda también desde Bucaramanga, pues mi ciudad ya adoptiva desde hace ya muchos años. Entonces por acá pues que ya dijeron que tenemos acá a el mejor sacerdote exorcista del mundo, como dicen por acá en el comentario. Bienvenido, padre Luis Eduardo, ¿cómo le va? Un abrazo para ti. Dios bendiga tu voz, bendiga tu vida, bendiga tu trabajo. Que el Señor derrame gracia y bendición sobre todos y cada una de las personas que se conectan a esta hora de la noche, y seguramente los que lo harán de manera posterior, seguramente cuando tengan la oportunidad de ver este video. Estoy muy contento, soy una persona muy privilegiada, me siento muy privilegiado por estar contigo, muy honrado por estar contigo. Muchas gracias por esta invitación que he aceptado con profundo agrado. Solamente Dios sabe también el trabajo que nos ha costado, porque nos hemos intentado un par de veces Sí. conectarnos, solamente que no hemos podido. Luego hay muchas cosas que están detrás de un trabajo como estos, pero bueno, hoy tenemos la gracia que el Señor nos regala de encontrarnos como hermanos, y pues yo soy el primer bendecido, así que es lo más importante. No, para mí va a ser y siempre será pues un honor compartir pues con un sacerdote del Dios Altísimo, un sacerdote exorcista, que sí sabemos que pues tienen demasiadas ocupaciones y que también pues el enemigo a veces mete allí como su manito para que este tipo de cosas no se den, que las personas pues realmente se forman y conozcan a Jesucristo, pues realmente nuestro Salvador. Padre, pues antes de conocer pues su ministerio como exorcista, a mí me gustaría hacerle la primera pregunta que yo siempre se la hago a los sacerdotes, porque precisamente, pues quizás pues hay jóvenes que ven esto en vivo y tienen pues como cierta, sienten pues como el llamado hacia el sacerdocio, hacia la vida religiosa, pero pues como vivimos en un mundo hoy en día tan tormentoso y de tanto ruido, pues quizás dejan
les da como miedo o no saben cómo decirle sí al Señor. Entonces, Padre, ¿cómo fue su llamado? ¿Cómo fue esa vocación? ¿Siempre sintió o tuvo esa cercanía con Dios o pues vivió algo especial que pues transformó su vida para decirle sí al Señor? La historia vocacional de cualquier ser humano empieza con una llamada que no hacemos nosotros. Eh, y es una respuesta que, aunque Dios espera con profunda alegría, también implica la gracia y el don de la libertad, porque Dios llama a libertad. Luego, entonces, pues nada, yo soy el menor de dos hermanos que ya están en la gracia del cielo, ya fallecieron. Nací de 7 meses, así que soy 7 más 1. Eh, Nací con una enfermedad gravísima a nivel genético que se llama, es un síndrome de Beckwith-Wiedemann, que pues hace que haya un sinnúmero de situaciones en el cuerpo humano, deformaciones y algunas cosas que, bueno, actúan como limitantes realmente en la vida de la persona. Realmente el porcentaje de personas que viven con este síndrome es muy, muy bajo. Digamos que Wow. de no sé, tal vez un 95% de personas que sufren el síndrome fallecen. Otro gran porcentaje de esas personas que quedan vivas sufren de discapacidad mental profunda. Y luego solamente un porcentaje muy, muy, muy pequeño, luego no es que no hayan consecuencias de la enfermedad, pero un porcentaje muy, muy pequeño, pues no tiene esto según aquello. Pasó mucho tiempo, ¿no? Pasó mucho tiempo porque digamos que en mi infancia, que yo recuerdo con profunda alegría además, pues estuvo rodeada de un sinnúmero de situaciones particulares, ¿no? Estar en el hogar de donde me formaron papá y mamá, pero también estar continuamente entre hospitales con sondas nasogástricas y un número de situaciones, pues obviamente no hicieron la vida sencilla, pero Dios va desde allí forjando y llamando. Y bueno, no, tal vez algún día me permití pensar en todas estas cosas, en la realidad de mi vida, y yo decía, pues bueno, si el Señor me permitió de alguna manera vivir, por algo sería, así que tú me permitiste el don de la vida, Señor, así que pues bueno, a tu servicio, ¿no? Les estoy resumiendo mucho, mucho, Sí, muchísimo, porque pues me podría quedar perfectamente 2 horas hablándoles de esto, pero así inició el llamado, ¿no? Y es un llamado que se recibió con profunda humildad, que me ha enseñado, por supuesto, la gracia de la bendición, no solamente desde el ministerio sacerdotal, sino desde la gracia de la vida, porque la vida toda ella es una bendición, ¿no? Y porque Dios nos permite experimentar desde el sacerdocio bautismal también la experiencia de la fe. Entonces, solamente es vivir la gracia de la fe, bautismal y sacramental. Por eso invito seguramente que a todos los jóvenes que nos escuchan, a todas las niñas que nos escuchan, que si hay una inquietud, si hay algo en el corazón que de alguna manera de un poco de, de respuesta de frente al Señor a este llamado, pues sin titubear. Siempre va a haber miedo, siempre van a haber sufrimientos, siempre van a haber angustias. Nadie dice que la vida sacerdotal no sea compleja, es espinosa, dolorosa, sufrida. Esto no es un color de rosas, ¿no? El sacerdote que diga eso sería un mentiroso, porque la experiencia sacerdotal es una experiencia de cruz, de Cristo, ¿no? Y desde allí, ciertamente, el ministerio sacerdotal. Así como el Señor se ofrece para ser víctima de inmolación, pues de cierta manera también el sacerdote lo hace cada vez que celebra la Eucaristía en el altar. Así que
no teman, ¿verdad? No teman, siempre va a haber miedo, o sea, no se angustien, que voy a sentir miedo, no, siempre lo va a haber, siempre lo va a haber. Voy a estar siempre seguro, no siempre vas a estar seguro, ¿no? Siempre van a haber inseguridades, siempre van a haber desiertos, siempre van a haber miedos, siempre van a haber tropiezos. Y eso es lo hermoso, no solamente del ministerio sacerdotal, sino de la vida misma, porque pues qué vida no está rodeada de elementos y situaciones como estas, la vida de todos y cada uno de nosotros. Y luego si tú pudieras comentar tu experiencia de vida y de fe, seguramente esta vida y esta experiencia también se marcaría dentro de todas esas situaciones. Así que la cruz no deja de ser una gracia, una bendición. Somos cruz, ¿no? Basta que ustedes se pongan de pie y pongan sus manos a destra y siniestra, es decir, a derecha y a la izquierda, y verán que somos cruz, ¿no? Y pues esto es una gracia y una bendición que el Señor regala. Amén, amén. De hecho, por acá Luz Melida nos dice, por algo el Señor le permitió sobrevivir a pesar de la condición de ese síndrome, nos dice Luz Melida Ruiz. Por acá también nos dice María Castro, muy buenas noches Miguel Ángel, qué bueno que trajo a este sacerdote del Dios Altísimo, bendiciones para los dos. Padre, yo de hecho le hice esta misma pregunta a otro hermano sacerdote, pues exorcista. Yo vi un documental en Netflix del fallecido sacerdote Gabriel Amort, el sacerdote del Vaticano, ¿no? Y que pues puso como, pues otra vez como en la palestra, ¿no? Este ministerio sacerdotal del exorcismo. Y a mí me llamó poderosamente la atención, padre, porque en ese documental pues entrevistaron a varias personas, me imagino que usted también lo vería. Y pues me llamó poderosamente la atención que estaban entrevistando a un obispo creo que era de Estados Unidos, y él decía que pues para ser sacerdote exorcista había que ser, o sea, muy santo, o sea, un hombre de mucha oración, o sea, que él, por ejemplo, particularmente, pues ese tipo de cosas, pues no se atrevía como a adentrarse, o sea, ¿por qué, padre? Entonces usted luego pues que vive ese llamado al sacerdocio, ¿cómo siente ahora el llamado hacia el ministerio del exorcismo? Bueno, yo soy sacerdote hace 14 años y desde hace más o menos unos 8 años soy exorcista de la diócesis de la que pertenezco. Y por gracia de Dios, desde hace unos 6 años pertenezco a la AIE. La AIE es la Asociación Internacional de Exorcistas de Roma, en el Vaticano, de la quien fuera presidente justamente el padre Gabriel Amort. Pertenezco a esa comisión. Okay. Lo primero que hay que tener en cuenta respecto a digamos, como formación, que no cualquiera puede ser exorcista. Yo a veces escucho que hay hombres y mujeres que dicen ser exorcistas, ¿no? Generalmente en las sectas protestantes vemos Sí, mucho eso. y me llama profundamente la atención, incluso dentro del sesgo de la vida religiosa católica, hay personas que Sí, viviendo la también, vida de la también. fe se dicen a sí mismas exorcistas, pero esta es una situación de sofisma de lenguaje, porque el exorcista tiene que ver con una condición meramente sacerdotal, es decir, para ser exorcista, lo primero que tengo que hacer es ser sacerdote. Si no soy Claro, sacerdote, no puedo ser exorcista. Lo segundo es que no todos los sacerdotes son exorcistas, ¿sí? Porque el exorcismo es un ministerio que solamente es conferido a través del obispo, por sí, una letra canónica, es decir, por un nombramiento canónico. El obispo dispone, el obispo del lugar dispone que el sacerdote X, Y o Z sea sacerdote exorcista. Luego no es un mandato, no es una vocación personal, ¿verdad? No es como el que le gusta el pan y come pan. No, es una cosa que va mucho más allá.
Yo conozco hermanos sacerdotes exorcistas que no queriendo serlo, el obispo les pide, ciertamente por nombramiento, este llamado. Y luego entonces el Señor llama a través del obispo, a través de esta norma canónica, y luego entonces el sacerdote, legítimamente ordenado, habiendo recibido por conferencia la letra canónica de exorcista, es exorcista, ¿no? Es decir, que el nombramiento es un nombramiento del obispo. ¿Y por qué? Porque aquí hay dos cosas importantes a tener en cuenta. La primera es que el único que tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo es el obispo. El obispo participa de la plenitud del sacerdocio de Cristo, y por ser obispo tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo. Los sacerdotes participamos de esa plenitud, no tenemos la plenitud del sacerdocio de Cristo. Participamos de la plenitud del sacerdocio de Cristo por el ministerio del obispo, quien fue que nos ordenó. Por tanto, el ministerio del exorcismo es un ministerio conferido directamente a los obispos. Es decir, el primer exorcista oficial de cada diócesis, de cada arquidiócesis, sería el obispo en este caso, que es el ordinario Sí. del lugar. Salvo que, pues vamos a ser francos, muy pocos obispos se dedican a este ministerio de manera natural. Entonces, luego nombran a un sacerdote para aquello. No es meramente el llamado, es también entender que este llamado es rodeado de muchos intríngulis, porque, pues por supuesto, no solamente decir que yo soy exorcista, eh, pero claro, hay una situación que aboga el ministerio del exorcismo, y es que lo más hermoso de este ministerio es que el sacerdote exorcista no ora en razón de su ministerio, del ministerio personal que ha sido conferido por la iglesia. Es muy hermoso esto, porque cuando el sacerdote ora haciendo un exorcismo, por ejemplo, es toda la iglesia operando en ese exorcismo. Es decir, con la oración sacerdotal del exorcista, el exorcista pone en su oración, en sus labios y en su corazón, el poder de toda la iglesia. Por eso esta oración no la puede hacer cualquiera, porque esta oración es la oración de toda la iglesia, ¿sí? De todo el poder espiritual de la iglesia en las palabras del sacerdote. Luego, por lo tanto, por eso es que habrá que distinguir que cuando una persona, un laico, con buenas intenciones, tal vez no vamos a decir Sí. que malas, pero que con buenas intenciones se llama exorcista, esto es equívoco, porque en él o en ella no está la oración plena de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Es que hay que distinguir algo en particular. Que una cosa es la oración de exorcismo, que solamente el sacerdote legítimamente ordenado puede hacer, conferido este llamado por el obispo, que es la autoridad canónica, y otra cosa es la oración de liberación. Esto es distinto, O ¿verdad? sea, exactamente. Porque el exorcismo, el sacerdote exorcista puede hacer una oración en donde él mismo domeña, manda, ordena a Satanás retirarse de aquel cuerpo, de aquella situación particular que ha venido infestando el enemigo. Y es entonces, insisto, es la plenitud del ministerio, del misterio de la iglesia en palabras del sacerdote, luego por esa autoridad del sacerdote en poder exactamente de esta oración, confiere a través de esta oración el poder de la iglesia, y por tanto entonces él en su propio nombre, en razón del poder de la iglesia, ordena a Satanás que se marche. Pero no es así con el ejercicio de la liberación. En el ejercicio de la liberación comanda, es decir, pide a la persona, pide al laico, también puede pedir al sacerdote, a Dios, para que de especial manera esa persona sea liberada. Es decir, en la oración de liberación yo ruego a mi Diosito, ruego a mi Dios, ruego a los santos, ruego a Nuestra Madre del Cielo, para que sean ellos quienes liberen a esa persona. No es mi orden, es que yo pongo en mi oración, en mi plegaria humilde y sencilla, por supuesto,
en manos de Dios aquel ejercicio. Luego entonces, si verás, es muy distinta la oración que se hace respecto a un exorcismo que respecto a la oración de liberación. La oración de liberación es simplemente yo le pido a Dios por esta alma y por esta persona para que Dios sea quien obre. El exorcista hace una oración, pero es él mismo, en razón de su ministerio conferido por el obispo, la Iglesia Universal, la que comanda, la que demanda, el que ordena de especial manera el que Satanás fuera expulsado del sitio donde estuviera. Entonces, aquí hay dos cosas realmente totalmente distintas. Y en razón de eso, por eso hemos de entender que no toda persona es exorcista. Así que tengan cuidado. Ahora, puede ser también que yo conozco muchos sacerdotes que dicen que yo soy exorcista. Yo, con todo el amor que tengo para con mis hermanos sacerdotes, esto es una situación de riesgo. Lo mismo que un fiel que se atreve, por ejemplo, a hacer una oración de exorcismo sin estar autorizado. Porque al utilizar esta plegaria de exorcismo frente a un poseso, por ejemplo, es la persona quien lo hace la que corre profundo riesgo. Luego, por eso Wow. no se juega, ¿eh? Con esto la vida misma corre riesgo. Entonces, es de pensarlo dos veces, porque yo puedo tener un carisma de liberación y eso es distinto. Puedo reunirme con un grupo para orar por una persona en liberación, bien es loable, pero la potestad canónica, la potestad real del ministerio del exorcismo reposa en quien es sacerdote exorcista. Y por eso también me llama profundamente la atención, no sé si en tu país, donde estás, por lo menos si aquí, si en Colombia, pasa muy a menudo, por ejemplo, que las personas piden exorcizar agua o sal o aceite. Sí, Y esa sí. plegaria sí se puede hacer, pero no todos los sacerdotes pueden exorcizar aquello, porque no son exorcistas, ¿no? El exorcismo es conferido, mejor, la oración de exorcismo es conferido por el sacerdote exorcista. Y luego entonces hay una oración de exorcismo sobre estos sacramentales. Luego las otras oraciones son oraciones sacerdotales, sí, pero ninguna es conferida desde el ministerio del exorcismo. Más aún decide el ministerio de la liberación. Padre, sí, de hecho, yo la semana pasada entrevisté a un sacerdote exorcista venezolano y él decía eso, y yo pues realmente lo desconocía y precisamente por eso es que son buenos estos espacios para que todos lo aprovechemos para formarnos, porque yo pensaba que ya con el hecho de ser sacerdote ya podían hacer un exorcismo, ¿no? Y este sacerdote exorcista dijo lo mismo que usted, o sea, si el sacerdote no está autorizado, o sea, por el obispo como exorcista, puede hacer una oración de liberación como lo puede hacer un pastor, pero no tiene la autoridad de hacer el exorcismo y expulsar el demonio. O sea, de hecho, él contó un caso, no sé si a usted le ha pasado, padre, pero él contó un caso que inclusive una vez tuvieron que llevarle una pastora evangélica para que él hiciera una oración de exorcismo, porque obviamente ellos no pudieron hacer nada en ese caso. No sé si le ha pasado algo así o algo similar. Digamos que si en esa situación conocido y seguido, en el caso muy de cerca, de personas que teniendo una virtud recta de fe y por supuesto teniendo el carisma o el don de la liberación, van más allá de lo permitido. Y en razón de eso, entonces llegan al sacerdote exorcista para que ministre el sacerdote exorcista una oración especial. Bueno, ahora, no todas son oraciones de exorcismo, ¿verdad? No todas las oraciones que el sacerdote exorcista hace son de exorcismo. Realmente los exorcismos son muy escasos, pero conferido aquel poder, pues ciertamente digamos que quiero que me entiendan todos, es como una situación de blindaje, ¿no? Entonces, el blindaje que un sacerdote exorcista tiene en razón de su ministerio y el ministerio que le ha sido conferido, podemos pensar que es el blindaje más alto, ¿no? Estoy haciendo una comparación muy tonta, pero es para que todos me entiendan. Es el blindaje más alto. Y entonces, en razón de eso, yo podría decir, ok, me siento custodiado y protegido
No, eso no quiere decir que no esté en riesgo, ¿ok? Siempre Claro, los sacerdotes vamos a estar en riesgo, exorcistas. Pero no puedo comparar con blindaje número 6 por ejemplo, esto soporta granadas de granadas o municiones de mediano calibre o cosas de estas con un blindaje número 1, ¿verdad? Pensemos en que cuando un sacerdote no exorcista se pone a hacer una oración de estas, tiene un blindaje tipo 2, por ejemplo, para que me claro, entiendan. Y un laico tiene un blindaje 0.51. Entonces el riesgo es claro, muy alto, el sí, riesgo que la persona pasa es muy alto frente al querer liberar a una persona. Son cosas que pronto la persona no se da cuenta en su momento, pero luego cuando padece ciertas situaciones y luego dice, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa esto y aquello? Y uno va hacia atrás, uno dice, ah, caramba, sí, es que hice algo que no debí. Y además porque Satanás siempre se ensaña con situaciones como estas y siempre hace pagar con creces esta situación. Y Satanás también lo sabe, ¿no? Él sabe quiénes tienen la potestad y la autoridad para eso. Y luego ha habido situaciones, no solamente en las que yo me he enterado, sino en las que he estado presente, en donde en efecto le dice a una persona u otra, ah, no hago nada, tú no tienes la autoridad para eso, así que ni siquiera te presto atención, ¿no? mm, ¿Por qué es importante esto? claro, claro, padre. Es importante pues tocar todos estos temas porque sí, pues vemos que, claro, en las sectas protestantes esto es ya muy a menudo, pero pues sí también pues hemos visto que dentro de grupos católicos pues también, yo de hecho pues tuve acá una persona que entrevisté porque tenía un testimonio bastante fuerte de pacto con el diablo y pues él tuvo pues una conversión muy fuerte con el Señor, pero pues luego está como en este tema también del ministerio de la liberación, pues y él dice que pues todos fuimos con, el Señor nos dio la potestad todos de echar demonios afuera y bueno, tenía ahí como una confusión pues ahí bastante pues complicada y es importante pues que un sacerdote como usted, exorcista, haga todas estas aclaratorias pues para que las personas que están en esos grupos pues sepan hasta el límite donde puedan llegar, porque pues como dice usted, pues hasta corre peligro su propia vida. Padre, por ejemplo, cuando uno crece, y digamos inclusive, pues vamos a poner el ejemplo antes de que fuera sacerdote, por supuesto, pues existían películas del exorcista y películas de terror donde mostraban pues todas estas imágenes grotescas del exorcismo y todo eso. Luego, cuando usted pues se hace sacerdote, se hace exorcista, y cuando le toca, pues como ese primer enfrentamiento, pues con Satanás, cuando toca hacer ese primer exorcismo, no le venían ese tipo de imágenes o situaciones, hubo sentimientos humanos, por ejemplo, como el miedo, o cómo afrontó ese momento. Um, Siempre está la fe. La fe es una gracia y en la fe es un don. No puede haber nada que suceda en el corazón del ser humano delante de Dios que no sea articulado por la gracia de la fe. Y en razón de eso hemos de entender que la fe, me gusta pensarlo así, la fe es una gracia en donde yo me siento unido y adherido a Cristo. Luego, lo primero que tengo que entender como sacerdote exorcista es que aunque yo comando, es decir, yo doy una orden a Satanás para que Satanás se marche, esto pues no soy yo el que lo hace, ¿verdad? Claro, Pues es el Señor quien obra allí completamente. Luego, entonces, en el fondo, esto es muy hermoso porque uno pudiera decir, híjole, sí me lleno de miedo, hay angustia, hay un montón de cosas, pero ¿quiénes somos sacerdotes? Sino de, sino de especial fortaleza, ¿no? Y de especial coraje. No, también tengo que decirlo, no con orgullo, por supuesto,
que son muy escasos los episodios o los casos a través de los cuales yo haya sentido un real y absoluto miedo. Lo he sentido en algunos casos cuando siento que de repente hay una posesión real o hay una situación mucho más que compleja a la que tal vez yo no esperaba en su momento. Pero aún así, el Señor siempre me hace saber su presencia, su gracia y por sobre todo su misericordia. Luego lo que para mí es más importante, y esta es digamos que la alegría que me reviste, es que como el ministerio no es mío, y como el trabajo no es mío, y yo soy apenas un pobre instrumento, pues, y el Señor es quien hace la obra, entonces yo dejo que el Señor consuele aquella alma. Y consolando aquella alma, entonces el Señor es quien realmente saca de aquella situación a esta alma que tanto sufre, ¿cierto? Entonces, en razón de esto, sí es menesterio decir que obviamente somos humanos. Ahora yo veía muchísimas veces, bueno, algunas, no fui tan amante de las películas de terror ni nada de esto, pero digamos que muchas de las películas o estas películas son muy pintorescas, ¿no? Son muy Sí. Hollywood. Y tengo que decir que un exorcismo real, pues es mucho más fuerte en muchos sentidos. No porque volteen la cabeza hacia atrás o porque hagan quién sabe qué cosas, sino porque la gente no se alcanza ni tan siquiera a imaginar lo que significa percibir la presencia real de Satanás en ese momento. Pero pues por supuesto, hay cosas que uno no espera, ¿no? El enemigo cuando posesa a una persona puede obrar a voluntad en el cuerpo de esa persona, esto haciendo que la persona tenga movimientos, sonidos o situaciones totalmente disímiles o distintas a los que ustedes y yo estamos acostumbrados a vivir en la experiencia humana. Yo recuerdo, por ejemplo, que atendí a un chico al cual ya quiero muchísimo. Fue un caso particular de algo más de seguimiento de un año tal vez, de una de las ciudades de Colombia. Y este chico cada vez que yo lo atendía se ponían todas las pupilas rojas, rojas, completamente todo el ojo rojo, rojo, rojo. Y luego sin ningún tipo de impulso, sino estando solamente allí sin impulsarse, saltaba de un lado hacia otro, menos unos 4 o 5 metros, aquel salto, Wow. sin tomar impulso, o se pegaba contra las paredes, como el hombre araña, ¿no? Y esto, claro, al ojo humano y a la vista humana, uno dice, caramba, pues porque es algo anormal, ¿verdad? No estamos acostumbrados a verlo, es una cosa, es una experiencia nueva, y entre tanto uno dice, híjole, Dios mío, ¿dónde me metí? Y luego uno recuerda, no, pero yo estoy revestido del Señor. Luego, esto no es orgullo, insisto. Eh, Creo que la clave más hermosa que debe tener un sacerdote exorcista en el ministerio es la humildad. Es entender que no es un trabajo, sino que es una gracia y que no es su trabajo, sino le compete directamente al Señor aquello. Y es el Señor quien obra, y es el Señor quien hace, y es el Señor quien decide de especial manera cómo liberar, bendecir a esta alma. Así que, claro, experiencias muchísimas, recuerdo muchísimas, muchísimas que me hubieran erizado los cabellos, ¿no? Si nos puedes Pero, compartir otra, padre. bueno, no, con gusto. Eh, las miradas del enemigo son siempre miradas profundas, ¿no? Esto, entonces, la mirada de Satanás, por ejemplo, no es una mirada como la que estamos acostumbrados a tener o conocer. Es una mirada que desnuda el alma y es una mirada realmente profunda, escabrosa. Da miedo aquella mirada, ¿no? Recuerdo, y esto no porque me diera miedo, pero estaba haciendo un ejercicio de liberación a un poseso y Satanás estaba a punto de salir, ¿no? Y me gritaba diciéndome, bueno, dime qué quieres tú, qué quieres, yo te doy lo que quieras, te doy dinero, te doy poder, Wow. pídeme lo que quieras,
pídeme lo que quieras, sacerdote, que yo te lo doy, pero no me quites esta alma, decía, ¿no? Dios santo. Y yo decía, yo, pues no necesito nada, no te preocupes, todo lo tengo, luego si no tuviera nada, pues tú no tienes nada que ofrecerme, ¿no? Porque lo que tú me das no me lo das desde el amor. Y entonces yo le preguntaba a él, ¿o tú amas? Si preguntaba yo a Satanás, ¿tú amas? Y me decía, no, no, cura, yo no amo, no, no amo, no odio, mi trabajo es odiar. Y yo digo, pues ok, como tú no amas y lo que yo busco es el amor, entonces tú no me puedes ofrecer lo que yo busco, luego por tanto no necesito nada de ti. Y tal vez esto le dio más coraje, ¿no? Y me gusta ver aquello, porque no porque me guste ver a Satanás con coraje, sino porque para mí es una gracia entender que Dios siempre es el que vence, ¿no? Y que Dios es el que obra en perfecta misericordia. Yo estoy muy contento con este ministerio y lo disfruto, no porque no me ponga en riesgo, todos los días me pongo en Claro. riesgo, sino porque veo de especial manera la misericordia de Dios. Es pura misericordia, es pura, purita, purita la misericordia del Señor la que yo noto allí. Y a mí eso me encanta porque verla de manera notoria la misericordia de Dios es ver de manera notoria el amor de Dios. Y híjole, pues a quién no le encanta ver el amor de Dios. Luego, después de esto, que luego la persona llegue consciente y te abrace o te mire con lágrimas en sus ojos diciendo gracias, pues esto no tiene precio, ¿verdad? Si yo, si alguien o la iglesia tuviera la potestad de cobrar, digamos, entre comillas, por una situación de estas, ni el oro entero Sí. cubriría un trabajo como estos. Pero es una gracia, insisto, y Dios nos permite ser percibidores de esta misma gracia. Es una gracia que mueve el corazón, es una gracia que en lo personal a mí me mueve a estar todos los días agradecido con el Señor, pero por sobre todo, una mirada a través de la cual me mueve a estar siempre más humilde delante de la presencia de Dios y ser lo que soy. Soy sacerdote, pero también soy un ser humano que siente, que llora, que se arrodilla, que tiene momentos difíciles. Y luego a mí no me da miedo decirlo, todos pasamos por allí. Y también los exorcistas. Y en ese orden de ideas, Dios se congratula en gracia, en bendición para con nosotros, pero por sobre todo, insisto, para con las almas que de alguna u otra manera el Señor también nos confía. Padre, bueno, déjeme decirle que a pesar de que pues, es la primera vez que estamos hablando pues, a través de una pantalla, porque pues ya habíamos hablado por Instagram y por WhatsApp, pues, y a veces uno puede pensar que a través de una pantalla quizás uno no pueda percibir cosas, pero por ejemplo, cuando yo lo escucho y lo veo expresarse, veo precisamente esa gracia de Dios de la que está usted hablando. Y es una gran bendición poder tenerlo acá, Padre, y estar contándonos toda esa experiencia. Y le pido pues a mi Dios que pues siempre lo cuide y lo proteja pues en su ministerio. Amén. Padre, que yo no sé si lo escuché del padre Amor o de José Antonio Fortea, que decían que el demonio huía y le temía solamente al escuchar el nombre de María Santísima. ¿Qué tan cierto hay en esto, padre? Les voy a contar una experiencia personal que tuve con un poseso. Alguna vez haciendo una oración de exorcismo en un poseso, bueno, hay algunas cosas limitadas, ciertamente, porque uno no puede pecar por exceso allí, a través de que ciertamente con el demonio no se dialoga, pero el sacerdote exorcista tiene la facultad de hablar de algunas cosas con el enemigo. Y yo recuerdo que haciendo una oración, de especial manera de invocación a la Santísima Virgen María, él tenía suma aversión hacia ella y rogaba ciertamente para que no se le invocara, ¿no? Wow. Entonces a mí no es que me haya causado curiosidad, yo sé quién es María, es la Madre de Dios, pero
la curiosidad me pudo más. Entonces, yo le pregunté al demonio, bueno, ¿y por qué le temes tanto, María? ¿No? Y él atinaba a decirme sin ninguna equivocación por quién es, por ser la Madre de Dios, pero por sobre todo por su humildad. Y Wow. luego entonces yo le dije, pues porque en este diálogo Satanás se permitía decirme, mira, yo puedo trato mal a Dios, trato mal a Jesús y no sé exactamente los términos exactos con los que me lo mencionó, pero dijo una cosa así como que lo hacía y Dios aguantaba, se toleraba aquella situación, ¿no? Pero que para él era imposible hablar mal de la Virgen, no podía porque esto no le era permitido. Y entonces yo Wow. le pregunté, le dije, ¿tú cómo le llamas a nuestra Madre del Cielo? ¿Cómo le llamas a la Virgen María? Estas son palabras de Satanás, ¿ok? Quiero que lo entiendan. Dice, aquí hay laicos, consagrados o personas no católicas. No, pues no estoy inventando nada. Satanás decía de ella con un título. Ella es la gran señora, decía él. La Virgen, aquella, ella es para nosotros la gran señora. O sea, no es cualquiera, ¿eh? Es la gran señora. Y pues por supuesto que le teme, en razón de la plenitud de la gracia en ella, de la plenitud de la gracia en ella, del don de la humildad que en ella hay, y pues por supuesto de la obediencia, porque si hay algo que Satanás no hace, es obedecer. Si hay algo que nuestra Madre del Cielo hace, pues es obedecer, eso fue el fiat, ¿no? Ese fue el fiat, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Obedeció. Satanás es todo orgullo, ¿no? Satanás no pudo ni podrá obedecer. Y por eso tanto instiga el alma y por eso tanto la corrompe. Y luego cuando de especial manera se ve abocado de especial a la presencia de nuestra Madre del Cielo, él simplemente marcha hacia atrás. Porque puede resistir la presencia de un ángel, puede resistir la presencia de Dios incluso, pero no puede resistir la presencia de la Madre, no por quien ella es, porque es una mujer, ¿sí? Sino por lo que Dios le dio y por la gracia de la humildad y de la plenitud de gracia que reside en ella y por el papel protagónico, digamos, semi-protagónico de ella en la historia de la salvación, pues porque por supuesto el papel protagónico es de Dios, pero ella estaba siempre tras bambalinas. O lo que le dijo el Señor en la segunda caída a nuestra Madre del Cielo, ves, Madre, todo lo hago nuevo, ¿no? Y se lo dijo a quién, se lo dijo a ella, se lo dijo a cualquiera. Entonces, sí, es cierto, Satanás tiene una versión especial a nuestra Madre del Cielo, pero la trata con profundo respeto, sabe que con ella no se puede, ni se puede negociar. Wow, padre, qué impactante testimonio nos acaba de dar, porque pues sí, pues yo lo leí, no sé si fue del padre Fortea, pero pues solamente pues una experiencia que tuvo o unas líneas que leí en una entrevista, pero que nos los hable y nos los comente así ya de primera persona, pues es una gran bendición poderle escuchar. Padre, le tengo ya dos últimas preguntas, pues, porque pues, sé que pues, tiene otras ocupaciones, pero me gustaría pues, también conocer sobre esto. Nuestros hermanos separados, como lo llaman algunos, protestantes, otros, esperados también, los llaman otros cristianos católicos. Ellos, yo siento que atacan con más ferocidad tres cosas de la iglesia. Número uno, por supuesto, a María Santísima. O sea, le restan importancia, dicen que es una mujer cualquiera, dicen que pues solamente su misión fue traer a Jesús y ya
Otros dicen que las apariciones marianas son el diablo. O sea, es como una versión muy parecida a la del diablo, o sea, que tienen con María Santísima. Otro que también blasfeman y se burlan y hacen memes y se ríen de la Eucaristía. O sea, dicen que eso es una galletica, una oblea, un invento de los católicos, el Dios Sol, y pues una cantidad de improperios e insultos hacia la Eucaristía. Y lo otro, pues, por supuesto, hacia la misma iglesia, o sea, porque pues dicen que es una iglesia fundada por Constantino y pues todas las cosas que dicen. ¿Qué sucede, padre, con un, entre comillas, cristiano que trata de esa forma a María Santísima, a la Eucaristía y a la Iglesia de Cristo? Mi mirada tiene que ser una mirada de misericordia, ¿verdad? No puede ser una mirada de condenación, más porque la iglesia nunca condena, la iglesia algo a todo. Hay un término en latín que menciona ecclesia nulla salva est, es decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Y estamos hablando de la única iglesia. Jesucristo fundó una única iglesia. Llamó a Pedro, y en razón de Pedro le mencionó, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del Averno no la destruirá. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego, esta es una potestad dada por Cristo. Luego, también tengo que decirlo que muchas de las iglesias protestantes brotaron de una experiencia post-conciliar y bebidas ciertamente del fruto de la iglesia. Pienso en Lutero, por ejemplo, ¿verdad? Lutero fue un sacerdote católico, pero se separó de la iglesia y fundó su propia iglesia, digo entre comillas. Sí. Y el fundador de Lutero, y puedo pensar lo mismo en John Smith, que fundó, no sé, los mormones. Exactamente, o puedo pensar en cualquier otra persona. El Cristo fundó la iglesia. Y luego, insisto, iglesia no la salva es, fuera de la iglesia no hay salvación, y les voy a decir por qué. Porque aunque en nuestros hermanos separados no exista el valor real de la Eucaristía, existe la Santa Cena para ellos, pero no existe la Eucaristía. Y se les voy a decir tan sencillo como esto, ¿sí? Si en los hermanos separados existiera la presencia real de Cristo, yo tengo una pregunta. ¿Por qué los satánicos se dedican a robar hostias consagradas y no se dedican a usurpar los cultos evangélicos o a robar el pan o el vino de la Santa Cena de nuestros hermanos separados? Sí. ¿Por qué? Porque saben justamente qué hay allí. El demonio sabe quién es Jesús. Y tú eres realmente el Hijo de Dios. Y esta es una confesión del demonio, ¿verdad? Lo conocen perfectamente. Toda la salvación, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero si hay salvación, lo es por la sangre del Cordero. Y esa sangre del Cordero se derrama y se vierte todos los días en cada altar y en cada Eucaristía. Luego, cuando el sacerdote celebra la Eucaristía y ora, lo hace no solamente en comunión de la iglesia, sino que recoge incluso aquellos hombres y mujeres que aún no están en comunión, también merecen de alguna manera la misericordia de Cristo. Ahora, lo segundo es, piensen ustedes en una relación emocional, sea cual fuere, ¿verdad? Piensen en un chico que le gusta a una chica, una chava que le gusta a un chavo, ¿no? El chavo va donde la niña y para que seguramente puedan tener un noviazgo, lo primero que hace el muchacho, ¿qué es? Pues seámonos sinceros, si usted quiere tener una buena relación emocional y un buen noviazgo, lo primero que usted tiene que hacer es ganarse a su papá y a su mamá,
¿sí? Al papá y a la mamá de Claro. quien es su novio o su novia. Si usted hace eso, esa relación irá por buen camino, ¿verdad? En el caso de nuestros hermanos separados, en una situación particular, porque aún concibiendo María como la madre de Cristo, no la conciben como madre de Dios. Y esto es un error herético, porque la Iglesia, en uno de los concilios, define a nuestra Madre del Cielo como la Theotokos. La Theotokos es la Madre de Dios. ¿Y por qué Madre de Dios? Si María es mujer y María es de carne y hueso y María no fue eterna, ¿por qué Madre de Dios? Si Dios es eterno, ¿verdad? Y se escapa toda la corporeidad. Ah, pues es sencillo, porque en Dios existe una doble naturaleza, la humana y la divina. Y en razón de esto, la naturaleza humana y divina en Cristo no se pueden separar. Es como decir, ¿cómo separo yo tu alma de tu cuerpo? Es imposible. Las dos naturalezas en Cristo no se pueden dividir. Luego, cuando María da a luz a su hijo, no solamente da a luz a quien recibe por nombre Jesús, da a luz al Hijo de Dios, porque en Jesús la naturaleza no se puede separar, ni la naturaleza humana ni la divina. Luego, por tanto, Theotokos, es decir, si María es madre de Dios, en razón de justamente la unión hipostática, se llama aquello, es decir, la unión de las dos naturalezas en Cristo, la humana y la divina, que no se pueden separar. Así que esto es irrefutable. Y luego entonces, sí es verdad que nuestros hermanos separados se han encargado, muchos de ellos, en atacar la iglesia. De hecho, muchos hermanos separados nacieron de la vida de la iglesia. Sí. Pero voy a decirles algo para que se caigan todos de para atrás. Dice el Papa Benedicto XVI que una persona que fue bautizada por la fe de la Iglesia Católica muere siendo bautizada, aunque sea adventista, aunque sea mormón, aunque sea evangélico, muere siendo católico. ¿Y por qué? Porque el bautismo imprime carácter, el sello del bautismo imprime carácter, y ese carácter no se puede borrar, es como un Sí, no se tatuaje, borra. ¿no? No se borra, así que nada que hacer, lo que fue, en ese orden de ideas, ¿verdad? Y aunque tú niegues la vida de la fe, creo yo que lo más importante es entender el valor de la Eucaristía. Cuando vivimos la Eucaristía con real fe y con especial devoción, hay un real encuentro con Cristo. Muchas personas no se encuentran con Cristo, no porque Cristo no quiere, sino porque realmente su fe es muy pobre, o porque vienen a la iglesia o vienen a la Eucaristía pensando en 20.000 cosas, pero no en Dios. Y así es muy complejo, ¿no? Nuestra intención como iglesia siempre ha sido orar por todos, porque Dios quiere, insisto, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Luego, insisto, la mirada que tengo que hacer es una mirada de misericordia, no con el ánimo de decir son distintos, sino con el ánimo de decir también son hijos de Dios y por tanto son también mirados por Dios de especial manera, como un mal hijo, ¿verdad? Un mal hijo, ¿qué hace un mal hijo? Un mal hijo hace muchas cosas malas, pero siempre es mirado por su papá y por su mamá de especial manera, ¿sí? Lo aman y lo sostienen, aunque sea un cocodrilo su hijo, ¿verdad? Lo aman y lo sostienen. Pues sucede lo mismo con una persona atea o con una persona de falta de fe o lo que sea. Dios le sostiene porque lo mira con especial gozo y lo mira con especial misericordia. Amén, amén, Padre. Y ahora sí, Padre, ya la última pregunta que pues acá, pues este canal lo ven muchos padres, muchos abuelos y pues a veces se preocupan pues con razón, ¿no? De sus nietos, de sus hijos. Padre, vemos como hoy en día, o sea, anteriormente como que las cosas del diablo y las cosas satánicas eran como muy ocultas, ¿no? Se iban a montañas y hacían sus cultos y sus cosas. Hoy en día es diferente, hoy en día se promueve en la música, en las series de televisión, a través de una sexualidad promiscua,
a través de música con contenido pornográfico para niños, o sea, tantas cosas, series de televisión donde vemos magia y ocultismo y todo este tipo de cosas. Esas cosas, padres, realmente, pues las ideologías que vemos hoy en día que quieren imponer también a los niños, esas cosas, padres, provienen del diablo, es algún plan que hay orquestado, cómo podemos la juventud pues alejarse de esas cosas porque pues realmente pueden abrir pues como alguna puerta hacia lo maligno. ¿Es realmente así todas estas cosas que están sucediendo? La palabra de Dios es clara. Que tus palabras sean sí, que tus palabras sean no. Todo lo que sale de allí no pertenece a Dios. Y por tanto, si no pertenece a Dios, pertenece al enemigo. El diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Muchas de estas situaciones de ideologías que tú perfectamente llamas, mucha de la música que escuchan nuestros jóvenes hoy en día y nuestros niños, muchas de las series de televisión que hoy pasan por streaming, muchas novelas, incluso muchos dibujitos animados que Sí, hoy los niños ven con cierta inocencia, tienen una carga realmente demoníaca y satánica. Y no necesariamente porque pertenezcan a una secta satánico, sino que todo aquello que pertenece a Satanás es satánico. Sí, claro. es decir, si yo miento, dice la palabra de Dios que el padre de la mentira es el demonio, es Satanás. ¿No? Entonces, la actitud del pecado de la mentira, ¿qué es? Es satánica, pues es la verdad, es satánica. Entonces, por supuesto, hay muchos grupos, sectas y, digamos que situaciones que promueven muy por debajo de cuerda todas y cada una de estas situaciones. Muchas tienen que ver con movimientos sectarios realmente satánicos, otras tantas no. Pero todo esto orquesta realmente una situación, insisto, demoníaca. Una situación en donde se mire a la familia de manera distinta, ¿no? Donde la, digamos, demografía disminuye al máximo, ¿no? En razón de estas uniones, por ejemplo, homosexuales. Situaciones en donde por un canal de televisión, una película, lo que fuere, me permito investigar cosas nacidas del ocultismo, o no queridas por Dios y por tanto demoníacas, pues sí que son reales, ¿no? Para nombrar dos nomás. Por Sí, ejemplo, todas las películas de series de Harry Potter, por ejemplo. ok. O a hoy, en la película, una de las películas, no sé si allí ya se han ido o se han ido, pero aquí en Colombia la he escuchado, una película de terror que se llama La Monja, por ejemplo. Sí, que Muchas, ahorita están estrenando la segunda, por cierto. exactamente, estas películas son conjuradas y son de especie de riesgo y cuidado. Y luego entonces cuando la gente la ve y dice, pero ¿por qué me pasa esto? Y no sé qué, y sé cuándo, pues ahí está todo eso, ¿no? Ok, Y luego cuando abocamos a situaciones no queridas por Dios a través del ocultismo, a través de la lectura las cartas, del tabaco, nos procuramos ir a que nos hagan una limpieza o a cualquier cosa de estas, pues todo esto tiene que ver con el lenguaje demoníaco, ¿no? La misma festividad del 31 de octubre, a la que estamos del Halloween. relativamente cerca, pues todo esto también tiene que ver con una situación realmente demoníaca. Lo demoníaco separa, divide, disturbia. Eso es lo que hace Satanás, eso le encanta. Lo que brota de Dios no, lo que brota de Dios es comunión. Luego, te doy la razón en aquello. ¿Cuántos artistas tienen que hacer pactos con el demonio, por ejemplo, para que sus canciones tengan total fama, ¿no? Y luego no es que tengan tan bonita voz, lo que pasa es Sí, que hay una situación de consagración allí. ¿Cuántas personas, por ejemplo, que se inclinan, cantantes, que se inclinan al género del reggaetón, por ejemplo, no inducen a través de sus letras situaciones como las que tú mismo nombrabas?
pues esto es satánico, ¿no? Que inocentemente peca, inocentemente se condena. No, yo no soy satánico, pero es que esta letra es la que vende. Pero esto es, Claro, esto es satánico porque todo lo que induce al desquebrajamiento, a la división, pues es demoníaco. Así que por tanto, no hay que hacer grandes cosas para decir que muchos actos son satánicos realmente. Entonces sí es de especial cuidado a hoy, sobre todo con el manejo de las redes sociales de nuestros niños, ¿no? Situaciones tan complejas y delicadas que se ve, que se viven y que se ven, pues estando en la puerta del día, ¿no? Cuántos jóvenes también y mujeres y niños y adultos son ciertamente llamados a sectas satánicas para que hagan parte de aquellas, ¿no? Y que además también son situaciones delictivas que les acompañan. Entonces, sí, sin lugar a dudas, mucha de esta situación de la cultura de la muerte que yo llamo, esto aboga en una situación en donde lo humano se va perdiendo, donde lo divino se va perdiendo, pero donde lo terrorífico, donde lo demoníaco va adquiriendo total sentido. Mira tú, por ejemplo, es muy común ver a chicos por la calle con un saco, una chompa, una camiseta, como digan ustedes, de un esqueleto, o diciendo Iron Maiden, o diciendo no sé qué cosas, ¿no? Hay unos mensajes todos raros y con unas figuras extrañísimas o satánicas, literalmente hablando, con un macho cabrillo y una cosa, ¿no? Y sí. esto es moda. Ahora, ¿cuántos jóvenes tú ves viendo una camiseta con el rostro de Cristo? No sé cuántos, yo he visto realmente muy pocos, ¿no? Aquí la mía, que dice La Jesús. tuya, ok, perfecto. Pero algunos chavos que pertenecen a sectas satánicas o aún no siéndolo, dedican su vida a cosas ocultas, se muestran orgullosos de portar así sus prendas, pues cuanto mayor razón nosotros también los católicos debiéramos, y eso es algo también que nos falta, ¿no? A Sí, nosotros nos falta pantalones para muchas cosas. A los católicos nos falta pantalones para muchas cosas. Nos tiemblan las piernas para hacer muchas cosas. No tendríamos por qué. ¿Cómo los satánicos se lo hacen? ¿Cómo otras personas que no tienen ni idea de la fe lo hacen? ¿No? Pues esto lo hace la fe, ciertamente, y pues por eso hay que orar mucho, ¿no? Y por eso hay que cuidar de nuestros niños y de nuestros jóvenes y de nuestras niñas, tan abogadas también a una cultura de lo sensual y de lo sexual, sí. ¿no? Que está a la puerta del día, ¿no? Y tantas niñas y niños instrumentalizados en razón de su ignorancia y queriendo vivir una vida digna, sencillamente ahogan una vida plagada de lo que ofrece el mundo, ¿no? De que hoy ya los chicos no quieren trabajar, ya quieren recibir el dinero fácil, ya quieren que todo les llegue de la almohada, ¿no? Del cielo. Y ya, yo me siento aquí y me llega todo del cielo. Pues la vida no es así, la vida no es color de rosa. Entonces, sí, muchas de las cosas son realmente demoníacas y bueno, hay que orar mucho. La lucha es fortísima y es frontal. Así es. Padre, por aquí están preguntando que dónde lo podrían contactar, si se quieren poner en comunicación con usted, dónde podrían ubicarlo, sus redes sociales. Con todo gusto. Para quienes viven en Colombia, soy sacerdote de la diócesis de Soacha y mi parroquia es en un municipio que se llama, municipio es un pueblito, muy cerca a la ciudad capital, se llama Cibaté, Cundinamarca. Quienes quieran no seguirme, yo no hablo de seguirme ni nada de esas cosas, sino que quienes Sí, quieran saber un poquito más de mí y estar como al pendiente y participar de los en vivos y de pronto de algunas Eucaristías especiales que se celebran, pueden entrar a mi Instagram, PBRO Luis Eduardo, ahí estoy yo, PBRO Luis Eduardo, aparece la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, ahí le dan ustedes clic y luego ya, ahí ustedes pueden acceder a todo el contenido. No he sido tan juicioso para grabar en YouTube, tengo también un canal de YouTube,
con el mismo nombre, pero ya, digamos que hace tiempo no grabo, no saco por allí nada, pero en Instagram suelo hacerlo, así que mis redes sociales están allí. Si alguno quisiera alguna cosa en particular, pues por supuesto, a pesar de la complejidad de los mensajes y de los alto contenido de los mensajes, yo acostumbro a contestarlos todos, yo mismo los contesto todos. Entonces, ni me ha faltado. PBRO Luis Eduardo, ese es mi Instagram. Si no, entonces para quienes quieran, vivan en Colombia y quieran un encuentro personal, pues allí también en la parroquia de Cibaté, Cundinamarca. Bueno, padre, yo cuando esté allá por Bogotá, ahí le escribo porque sí me gustaría pues allí conversar y orar allí en su parroquia. Por allí alguien está escribiendo y dice, Valentina Melo nos dice, él da abrazos sanadores, por medio de ese abrazo hay liberación. Pregúntele sobre eso. Bueno, acá virtualmente no nos podemos abrazar, padre, pero bueno, ¿cómo nos abrazaría con una oración para finalizar ya esta transmisión? Bueno, pues vamos a pedir al Señor de especial manera que derrame gracia y bendición sobre todos y cada uno de nosotros. Si les parece entonces, me parece muy bonito que podamos terminar con un espacio y un momentito de oración. Sí, ¿Vale? padre. Dios Todopoderoso, tú sabes de especial manera la necesidad de cada uno de estos tus hijos. Sabes por ventura lo que cada uno de ellos necesita. Y sabes lo que anhela cada uno de sus corazones. Clamo al cielo, Señor, por ellos. Te presento sus nombres y apellidos. Y quiero, Señor, que ahora mismo cada uno de ellos sientan tu abrazo, el tuyo, Jesús. Tu abrazo que perdona, tu abrazo que anima, tu abrazo que fortalece, tu abrazo que acoge, tu abrazo que bendice, tu abrazo que sana. Que seas tú, Jesús, derramando especial misericordia en ellos. Tú les conoces, Señor, y conoces cómo está cada uno de sus corazones. Hoy los pongo delante de ti, Señor, a tus pies, solo a tus pies, para que en conformidad de tu gracia, tu amor todo Él se desborde en cada uno de ellos. Clama gracia y bendición, Señor. Que tu amor no cese en ninguno de estos hijitos tuyos, a quienes tú amas, a quienes tú ennobleces, a quienes en tu gracia, en tu amor, en tu voluntad, tú permites tener en el centro de tu corazón. Porque cada uno de ellos, Señor, está en el centro de tu corazón. Te alabo, te bendigo, te glorifico por ello. Y si alguno de tus hijos tuviera algún problema, tuviera una dificultad, una situación de salud, sea cual fuere, hoy, Señor, pase tu mano bendita, ungiendo, sanando, bendiciendo y liberando. Que sea tu gracia, Señor, y no nuestra pobre ni débil humanidad la que nos sostenga. Bendícenos y acompáñanos hoy y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, Padre, que Dios lo bendiga, que María Santísima
lo cubra, Padre. Y bueno, aquí estamos completamente a la orden, pues para en otra oportunidad seguir conversando, seguir aprendiendo, seguir conociendo pues este amor que tiene nuestro Señor por cada uno de nosotros, pues, y les pido a cada una de las personas que están conectadas y en las que luego van a ver este en vivo, pues que en sus oraciones tengan al Padre Luis Eduardo y a todos nuestros sacerdotes. Nos vemos mañana a la misma hora, 8:30 de la noche. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones para todos.